tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que estén otra vez aquí conmigo. Yo soy Gabriela Barkentin, esta es la Defensoría del Televidente y estamos en el Instituto Italiano de Cultura, en un jardín realmente espectacular, con pajaritos en la Ciudad de México, en el mero centro de Coyoacán. Y el día de hoy vamos a hablar del subtitulaje. ¿Qué es el subtitulaje? ¿Cómo se hace el subtitulaje? ¿Nos gusta más ver películas subtituladas que dobladas? ¿Quiénes son en México los que se dedican a ello? Así que, qué bueno que están con nosotros y estos son nuestros invitados. Alfredo Gurza tiene 20 años de experiencia en el subtitulaje. Trabaja en Canal 22, incluso antes de que estuviera al aire. Estudió filosofía en la UNAM. Escritor y editor de revistas, libros y periódicos. Traduce del inglés, francés, portugués, ruso, alemán e italiano. Jorge Arregui es egresado de la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 30 años de experiencia en la industria del doblaje y el subtitulaje. Estudió fotografía en la Universidad Intercontinental. Trabajó 24 años en Audiomaster, la compañía de doblaje de Televisa, como director comercial. Actualmente es presidente de The Dubbing House. Bueno, pues ya vieron quiénes son nuestros invitados, así que me da muchísimo gusto saludarles. Jorge, ¿cómo estás? Bien, Gaby, gracias. Bienvenido a este precioso lugar y bienvenido, por supuesto, a la Defensoría del Televidente. Alfredo, también, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Me da mucho gusto que estén por primera vez aquí conmigo. Espero que tenga yo la suerte de que me acompañen en varias ocasiones. Y pues entremos en materia. La semana pasada transmitimos un programa donde tuvimos a destacados artistas del doblaje y estuvimos hablando un poco de ese tema. Y bueno, en el caso de ustedes, tú te dedicas, digamos, tu área de especialidad es un poco más el doblaje, aunque obviamente has trabajado en subtitulaje. Definitivamente sí. Ese es mi trabajo principal. Pero como ya todo el mundo, todas las cosas son globalizadas, hay programas y películas que son de coproducción, entonces tienes que combinar el doblaje con el subtitulaje o a veces hacer el subtitulaje especializado. Como por ejemplo, ese es un buen... Mira, imagínate tú que Canadá produce películas o coproduce con los Estados Unidos y obviamente lo producen en Montreal. Obviamente Montreal defiende su idioma y dice, no, mi película o mi sección debe estar en idioma original, ¿no? Entonces tú tienes una película en inglés, viene una parte en francés, luego regresa, ¿no? O, por ejemplo, las películas de guerra, donde tienes combatientes o dos ejércitos, digo, el típico caso de los americanos y los alemanes, ¿no? El alemán siempre va a estar hablando en alemán. En el caso del doblaje, lo manejamos a veces nada más con un dejo de palabras, como dicen Führer, o como decir Monsieur en el caso del francés. Eso lo decimos y ya la gente piensa que ya está hablando francés, ya está hablando alemán. Pero en el caso del subtitulaje en las películas, pues sí tienes que hacer la diferencia y a veces lo que se hace, en este caso, es poner el subtítulo o con cursivas o con color o de otra forma para que la gente entienda qué pasa, además de que lo está oyendo, ¿no? Claro. Tú te dedicas sobre todo al subtitulaje. Sí, al subtitulaje. Desde hace ya mucho 20 tiempo. años. Ya 20 años, Sí, ya es 20 un buen años. rato. Y películas, series, todo. Películas, series, documentales, óperas, obras de teatro, dramatizaciones, de todo. ¿Cómo funciona? Es decir, te llega una película que van a subtitular. ¿Tú trabajas con el guión o trabajas con lo que se está escuchando en la pantalla o con las dos cosas? Idealmente con las dos. Idealmente con las Pero dos. no siempre los distribuidores o el cliente tienen el libreto. Entonces, generalmente se trabaja siempre con el audio original y con un programa de subtitulaje que es muy simple de usar. Y uno va traduciendo sobre la marcha con la película, con un código de tiempo visible para ir viendo dónde entran y salen los mensajes. Y hay que estar adaptando lo que se dice en 2 pisos de letreros y con cierta medida de espacios y de caracteres, porque son la medida de lectura fácil o promedio de los televidentes. ¿Cómo sabemos cuál es la medida, digamos, de lo que uno puede leer con el tiempo suficiente para leerlo? Sí, es una medida arbitraria, pero digamos que hay una norma internacional, que es más o menos pareja, que son 2 segundos en pantalla para máximo 30 caracteres. 2 segundos para máximo 30 caracteres. Esa es más o menos la medida. Ajá. Y la idea es que no sean más de 2 pisos o 2 renglones para no cubrir pantalla, ¿no? Es un mundo bien complejo, ¿eh? Ya con lo poquito que los dos acaban de señalar, es un mundo realmente complejo. Digo, lo que pasa es que a veces yo he escuchado muchos
defensores del doblaje o defensores del subtitulaje, pero ambos consumen las dos cosas y no podemos deslindar una de la otra. Por ejemplo, una de las bondades del subtitulaje y el doblaje es que, tú lo acabas de decir, lo acaba de decir Alfredo, la velocidad de lectura. Yo tengo un hijo y cuando empezaba a leer, el doctor me decía, póngale los DVDs en su idioma doblado y póngaselo subtitulado. O póngaselo al revés, póngase la versión en audio en inglés y póngaselo subtitulado en español. ¿Qué es lo que sucede? El niño empieza por la velocidad, empieza a aprender a leer mucho más rápido que si hace una lectura por sí sola, ¿no? Claro, que entonces, la tiene en sus eso manos, va sí. haciendo. Por otro lado, también digo yo que el subtitulaje es como el inglés sin barreras, o francés sin barreras, Sí. o el ruso sin barreras, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, que tiene el gusto de ver una película en idioma original es porque ya tiene ya ve la película, no va por otra cosa, es porque ya quiere ver la película. Muchas veces ya conocen el idioma y por eso es que se empiezan a quejar de que esta película está mal subtitulada o está mal doblada, porque tienen el referente. Entonces, obviamente, lo que decía Alfredo, ¿no? Tienes un tiempo para entrar con el subtítulo. Entonces, si no tienes el cuidado de ponerlo adecuadamente o bien sintetizado, pues o le entras antes o le entras después, Sí. o simplemente lo ignoras, ¿no? Claro. Vamos a ir a un corte, pero ahorita que regresemos, quiero hablar justo de esto que estabas señalando, Jorge. Es decir, ¿cuándo sabemos que es un buen doblaje? ¿Cuándo, o cómo podemos saber que el doblaje es bueno, que el subtitulaje es bueno? Creo que a todos nos ha pasado a veces toparnos con una película que si uno medio entiende el idioma y luego ve el subtitulaje, se queda uno así con cara de veras, eso nunca lo dijo o no lo dijo así. Entonces, bueno, yo creo que por ahí tenemos algunas dudas. Les recuerdo que es muy importante que nos busquen, que nos llamen, que nos digan todo lo que quieren saber sobre la programación del Canal 22, sus críticas, sus comentarios, 01800 Canal 22 o 2122 9680, si nos llaman de cualquier lugar de la zona metropolitana de la Ciudad de México o el anterior de cualquier lugar de la República Mexicana. Regresamos. Es que está en su idioma original y no pierde su valor, podría llamársele. Pues que puedes, pues para mí, que para que pueda ver el original, el habla original de los actores. Bueno, me gusta más doblado porque a veces soy muy floja para leer, pero como que tiene un poco más de cultura el que estén subtitulados, ¿no? Y aparte como que puedes aprender un poco más. Defensor del televidente. 21 22 96 80. Pues principalmente el Cinemateca, o sea que sería todas las películas, pero también me basta ver algunos documentales que pasa, también en Ópera Voz y entre otros los programas de entrevistas. Mi mensaje en sí trataba sobre varios temas, pero principalmente hablaba de un agradecimiento general de sus películas, de que pasan subtituladas, de que me agradan verlos en su idioma original. Subtituladas, porque así como que en su idioma original se encuentra más la esencia de lo que realmente quería participar en la película. O sea, así como que encuentras más las actitudes de los personajes, porque a veces cuando están dobladas pierden la esencia de cómo se expresa realmente el personaje. Cuando están dobladas así como que le entiendes, bueno, en el idioma le llegas a entender más, porque así como que tu mente ya está captando el idioma que realmente expresas tú de manera natal. Lo que me gustaría saber, así como que preguntarles que cómo ponen la expresión realmente, lo que es mediante las letras, la escritura, en cuanto lo pones ya en la filmación. Bueno, estamos de regreso. Agradecemos, por supuesto, a nuestra televidente, Susana Carrera, que permitió, además nos invitó a que la entrevistáramos. Les recuerdo que si tienen ustedes también ganas de participar en el programa de Salir a Cuadro,
www.defensor.canal22.org.mx, porque es importante también. Recuerden que este programa es porque somos televidentes y porque tenemos cosas que decir sobre la televisión. Así que, Susana, muchísimas gracias. Y bueno, pues ella lo que nos apunta es lo que dicen muchos también, que es qué bueno que se mantiene el doblaje para poder tener la película en versión original. Yo confieso que yo soy de esas puristas que me gusta más ver las películas y las series en versión original con subtítulos. Sabemos que bueno, hay un sector que no, hay mucha gente que además no le funciona leer los subtítulos, etcétera. Pero pareciera que en México, sobre todo, hemos mantenido esa batalla un poquito para que el subtitulaje esté ahí, ¿no? Sí, sobre todo en canales como el 22, en Canal 11 y en TV UNAM ahora. Bueno, y en el cine muchísimo también, cine, ¿no? por supuesto, en el cine, desde luego. Sí. A menos ser igual en el caso de las películas infantiles que se ofrecen la versión en audio original y con versión doblada, ¿no? Pero en realidad no es que haya una pugna entre el doblaje y el subtitulaje, pero sí hay ciertos materiales que exigen naturalmente el subtitulaje, ¿no? Por ejemplo, cuando ves, no sé, una película clásica, ¿no? El Padrino, o ves cualquiera de estas grandes obras, o una ópera, o lo que sea, pues, quieres oír el audio original, necesariamente, ¿no? Y cuando tienes el doblaje, te ofrece otro tipo de ventajas, es para otro tipo de teleaudiencia, ¿no? Y entonces mantener la idea del subtitulaje es una manera de ofrecerle al público las dos posibilidades, claro, tanto leerlo como escucharlo y poder contrastarlo. Sí, yo creo que es como en todo, no se trata de irse a un lado o al otro. Pero ahorita tú mencionabas El Padrino, y bueno, sin duda pensar la voz que hace Marlon Brando, que es le da, digamos, un tinte muy especial, que obviamente en el doblaje eso sí se pierde, es decir, no vas a tener esa voz de Marlon Brando. ¿Qué hacen con eso? Bueno, yo creo que las películas hay como desde que se conceptúan o desde que alguien tiene la idea de hacer una película, ya está pensando a qué audiencia va o qué es lo que quiere decir. Entonces, en el caso de El Padrino, pues es una película muy conocida, es una historia muy interesante y obviamente actores de renombre, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en el caso del doblaje, digo, la gente cuando se estrena la película, primero la ves original. Y aquí en México, por ejemplo, gracias a Dios, todavía las películas, en su mayoría, se subtitulan. Y también, gracias a Dios, tienes la oportunidad de ver, aunque sea una película infantil, doblada o subtitulada, ¿no? Sí, ya tenemos esa opción. Ahora, con el DVD, pues ya tienes mucho más opciones, ¿no? Entonces, yo digo que con el doblaje y con el subtitulaje, todo el mundo puede hablar español. Eso está bueno. ¿Hay una especie de control de calidad para el subtitulaje o no? ¿Depende más de la iniciativa de la empresa o de la exhibidora? Depende más de la iniciativa de la empresa, sí, claro. Sí. En televisión, por ejemplo, es prácticamente la responsabilidad del traductor individual en cada caso, de cada película que hace, ¿no? El responder porque su trabajo realmente corresponda a lo que se dijo con la extensión completa sin estar recortando demasiado, ¿no? Sí. O poniendo de su cosecha, que eso también pasa, ¿no? Sí. Pero en el caso institucional, por ejemplo, Canal 22 sí tiene, ¿no? Porque tiene, por ejemplo, este conducto para que la audiencia te puede decir, oye, claro, esa película está pésimamente traducida, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y hay un manual de estilo, hay una serie de normas, ¿no? De lo que se puede regular, hay cosas que no se pueden regular. Pero, por ejemplo, cuando se trabaja con clientes particulares, ¿no? Distribuidores de películas. Bueno, en realidad no les importa. Les importa que entregues el programa rápido. Claro. ¿No? Pero no hay, digamos, Porque digas, no, oye, es que me parece que aquí hay un matiz que se perdió. Porque, no, les tiene absolutamente sin cuidado. Sí, les tiene absolutamente sin cuidado. A mí me ha pasado incluso cuando veo películas subtituladas al inglés. Los subtítulos a veces estorban, ¿no? Yo me imagino que tú has de tener comentarios así de repente de la gente que te dice, es que no quiero leer la película, la quiero ver. Bueno, es que te vuelvo a lo mismo, ya la tecnología nos da la oportunidad de poder elegir. Los tiempos han cambiado y maravillosamente, ¿no? Por ejemplo, una diferencia que veo con lo que dice Alfredo es que en el subtitulaje de cine, tú compras tu boleto para ver una película, ¿no? A veces por cuestiones de censura o de autocensura de los que transmiten o de los gobiernos donde se transmite, a veces tiene que ser muy cuidadoso en la traducción. Por ejemplo, decía Alfredo claramente que hay ciertos manuales institucionales, entonces tienes un perfil. Yo, por ejemplo, yo decía en doblaje hace muchos años, cuando alguien estaba violando a alguien, que tú estabas viendo en la imagen de que lo están violando, y entonces decía, es que abusó de ella.
Cuando digo el cuando peso es- O, por ejemplo, las malas palabras o el lenguaje soez. Sí, En la altisonante, televisión eres muy sutil para decirlo o para subtitularlo. En cine no, lo puedes poner claramente. sí, claro. Y bueno, Perdón, nada más. Sí. una aclaración. O sea, el manual de estilo, su objetivo es básicamente en cuanto a la corrección gramatical Sí. y del léxico. No en cuanto al etcétera, no contenido. una cuestión de contenido sí. para nada. Pero, y ahorita que regresemos del corte, también me gustaría que retomáramos ese tema, porque incluso ha habido épocas en la historia del siglo XX, por supuesto, en donde el doblaje servía también para censurar, ¿no? Claro. Pensemos sobre todo en algunos regímenes totalitarios, en donde el doblaje funcionaba sobre todo para eso. Así que, bueno, estamos aquí en la Defensoría del Televidente. Regresamos. Creo puedo escuchar la voz original de la persona que estaba hablando y también practicar un poco el inglés, ¿no? Y reconocer algunas palabras. Porque cuando están subtitulados le pones más atención a las letras y dejas de apreciar lo que está en las imágenes y a veces se escapan ciertas cosas. Los subtitulados lo hacen, no sé, México, ¿no? Personas que se dedican a eso, ¿no? Y pues enriquecemos su trabajo porque pues es del mexicano, ¿no? Defensor del Televidente. 01800 22 62 522. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Estamos aquí platicando con Jorge y con Alfredo, y decía yo antes del corte que a veces el doblaje en algunas épocas de la humanidad ha servido para censurar. Por cierto, les recomiendo mucho la novela de Humberto Eco, la de la misteriosa llama de la reina Loana, creo que se llama. Pero él hace ahí un recuento muy interesante de su infancia y de su juventud en Italia, y de cómo, bueno, pues recibía no solo las películas, también los cómics, los cómics, los cuentos, pues, traducidos, y en la traducción, pues, venía todo un proceso de censura. Yo creo que hemos tenido también esos momentos, ¿no? Sí, bueno, es como todo, ¿no? Hay momentos en que puedes tener mayor libertad que otros. El problema aquí es cuando le das el trabajo a un traductor, tenemos que entender varias cosas. Primero, ¿qué tema le estás dando, no? Por ejemplo, yo recuerdo a un capitán de la Fuerza Aérea Mexicana que fue muy feliz cuando lo llamamos para que nos hiciera las traducciones de un programa de aviones para Discovery. Digo, qué mejor, ¿no? Entonces, Claro. no había nadie mejor que te pudiera tratar con la precisión requerida. Eso no se lo iba a dar a una ama de casa o una persona que, digamos, letrada en letras inglesas, Shakespeare. Yo no podría, tenemos que tener nosotros como empresa a veces saber quién está capacitado para qué cosas, para que no haya Claro. esos reclamos, no simplemente porque no hay, digamos, la precisión o la herramienta del conocimiento, ¿no? ¿Y te ha tocado alguna vez tener, digamos, menos libertad para trabajar en el proceso de traducción? Bueno, lo que sucede aquí es, te voy a contar el caso de Los Simpson, ¿no? Los Simpson hace 15 años que llegó a México y teníamos que sacarlo al aire. Imagínate, bueno, 20 años para ser preciso. Imagínate cómo era México hace 20 años. En México, bueno, no podía, vamos, a los padres de familia no se les podía tocar ni alzarles una mirada, ¿no? Entonces, se tuvo que hacer un consenso para poder ver cómo, a través de, en este caso del doblaje, se podía una familia americana con costumbres totalmente diferentes a las nuestras, adaptarlo para América Latina, bueno, en México y para América Latina. Entonces, obviamente se hizo una serie de trabajos para la adaptación y el tratamiento de las cosas. Y obviamente al arrancar fue un poco difícil, después se fue dando naturalidad y libertad. Así pasa también con el subtitulaje. Yo recuerdo, no es lo mismo ver Casablanca, digamos, la primer versión subtitulada para cine, que si ahorita le digo a Alfredo, hay que subtitular esta película, ¿no? Claro. Sí, claro, ahí hay Casablanca, una entonces- diferencia importante. Entonces sí. lo tocará el lenguaje de una forma diferente, o si damos la misma película a dos traductores simultáneamente y tendremos dos versiones. Diferentes, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, lo que decías sobre la censura es interesante porque cuando, por ejemplo, surgió Canal 22, la idea era de abrir ventanas, ¿no? Al mundo, para que no fuera nada más el predominio de la cultura de Estados Unidos, sino incluirla, por supuesto, pero también Japón, Alemania, Sí, claro, Francia, etc. Pero una de las ideas importantes era que esto era abrir las ventanas en un mundo justamente, ese México de hace 20 años, que estaba muy, muy encerrado, ¿no? Entonces, al momento de abrir, de que corriera aire fresco, la idea era que precisamente comprar el material cuando se iba a comprar y subtitularlo precisamente para que el televidente tuviera las dos opciones. Recibiera el idioma original, escuchara italiano, escuchara alemán en su casa. Claro, escuchara lengua, tuviera escuchara una muy buena idiomas. traducción, muy cuidada, etcétera. Pero por eso precisamente era la idea de privilegiar en ese caso precisamente el subtitulaje por esta cuestión. O sea, no vamos a ocultar, o sea, lo que dijeron, ahí está, lo tienes. Sí. Y aparte te lo vamos a decir en español para que lo entiendas perfectamente. Pero además para que Y escuches para también que las otras contraste. voces, ¿no? No Para te puedes esconder. Ujú. El subtitulaje no se puede esconder, el traductor. Porque el televidente está escuchando al mismo tiempo que lee. Claro, Entonces, sí, porque en el inmediato caso del detecta. doblaje, salvo que tú hayas podido ver la película en el idioma original y te acuerdes, ¿no? Pero en realidad el doblaje ahí sí cubre, digamos, ¿no? En el subtitulaje, Puede serlo. pues estás, sí puedes, claro. Bueno, ya estamos a punto de terminar el programa. ¿Qué recomendaciones les pueden dar ustedes a nuestros televidentes para, por ejemplo, poder identificar un buen doblaje o un mal doblaje, un buen subtitulaje o un mal subtitulaje? ¿Qué hacemos como televidentes para ser más críticos también con la televisión, para poder ser mejores televidentes, ¿no? Bueno, yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es ver la televisión con mente abierta, ¿no? O sea, no hay nada tan oscuro o tan blanco, ¿no? Siempre hay matices. Entonces, pues verlo con mayor libertad y poder entender las cosas en su justa dimensión. Yo, por ejemplo, estaba escuchando del anime. El anime, pues uno piensa que es para pues bueno, se pensaba que era para niños, ¿no? Y no es para niños, ¿no? Y entonces... Incluso hay algunos ahora que son realmente para adultos, ¿eh? bueno, y están transmitiendo en su idioma original subtitulado. Digo, claro. No das crédito que los jóvenes estén muy entusiasmados viendo esa serie subtitulada, ¿no? Y bueno, ahí Alfredo seguramente se está enfrentando a un problema, lo que tú decías de cómo es posible que diga guau, 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 y diga dos palabras. Sí. Y debería ser al revés. Hacen guau, 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 y no tiene suficiente para ponerlo en español. Sí, no tiene suficiente. Entonces mejor dices no. Bueno, pero por otro lado, el mismo televidente ve esta serie y después se va a otra ventana o a comprar las versiones y las ve dobladas, ¿no? Sí. Entonces, es una combinación. Claro, claro. Pero yo creo que es una cuestión de respeto. Es una cuestión de respeto. A mí, por ejemplo, ver un programa mal subtitulado, mal traducido, en el que faltan subtítulos o está mal dicho o cambian la historia, resulta una película policíaca, resulta que el asesino fue otro porque el traductor no entendió nada, ¿no? Sí. O sea, a mí me parece una falta de respeto al televidente. Sí. Y el traductor es el que debe tener, para empezar, respeto a su trabajo, para no entregar una cochinada, obviamente. Y para no faltarle al respeto a su cliente ni al público, ¿no? Sí, y a veces incluso se encuentra uno con unos errores de ortografía en el subtitulaje es imperdonable, que se quiere uno morir, ¿no? Lo que decíamos del subtitulaje hecho en España, ¿no? México con J está bien dicho. Digo, bien escrito, Bien perdón. escrito, para allá, claro. A nosotros nos puede retorcer un poquito, pero sí, a veces pasa, ¿no? Errores de ortografía o luego la tipografía, ¿no? Que una cosa es tener una buena tipografía y hay veces que tienes el subtitulaje... Una sintaxis incomprensible. Bueno, una sintaxis incomprensible. Bueno, pues ya saben, así que hay que ver mucho. Yo creo que la opción que tenemos y cada vez más es ver diferentes cosas, contrastarlas y bueno, pues también reconocer en qué lugares nos están ofreciendo productos de calidad que están bien doblados o que están bien traducidos. Jorge, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Gaby. Alfredo, gracias también por haber estado con nosotros. Y bueno, escríbanos www.defensor.canal22.org.mx. Yo soy Gabriela Barkentin y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Reina Barreto Martínez, pues que la mayoría de sus artículos y todo lo que mencionan programas que ojalá pudieran tener subtítulos, porque hay gente, niños o jóvenes que no escuchan pero sí leen y no se pueden enterar de todo lo novedoso que ustedes en sus programas dan a conocer. Julia Zárate. Quisiera solicitar a nombre de las personas que son sordas que los medios de televisión pudieran tener los subtítulos o lo que en Estados Unidos llaman el caption para que puedan estar leyendo el contenido de los programas. Es increíble que no haya siquiera un noticiario que tenga los subtítulos.